Mercado y te doy la más cordial bienvenida a tu canal Minimalismo Simple. Hoy preparé para ti un video muy poco común porque, por lo general en este canal trabajamos temas diferentes, pero me resulta muy interesante el tema que hoy preparé para ti, uniendo aspectos que pueden servirte como información y análisis. ¿Me acompañas? Ted Bundy. ¿Qué hay detrás de un asesino en serie? Al investigar a un asesino en serie tenemos que analizar la información y también qué lo motiva. Desde mi área profesional de psicóloga y abogada, te presento a continuación información al respecto. Información lo más objetiva posible con la finalidad de que puedas hacer un análisis y mantenerte informada. Ted Bundy, después de documentales y películas muy recientes sobre este asesino en serie, ha despertado dudas e inquietudes. Algunas de estas están lejos de lo que es la realidad. ¿Sabes? Para hacer un análisis objetivo de un asesino en serie, debemos analizar primero las actividades rutinarias del agresor y de la víctima, los lugares que eligen, ya sea públicos, el internet, el trabajo, instituciones religiosas, educativas, el deporte, la familia. Después, cómo selecciona a la víctima, cómo la localiza, su grado de vulnerabilidad, la selección de rasgos de personalidad, edad o tipología. También se analiza los métodos de ataque y cómo se aproxima a la víctima. Finalmente, el método de agresión. Pero conozcamos un poquito más de este asesino. Bundy fue un niño como tú o como yo, que nació en 1946, en un 24 de noviembre, en una comunidad de Vermont. Fue hijo ilegítimo. Su madre quedó embarazada en su adolescencia y del padre no se supo nada más. Él vivía en Filadelfia y a toda costa querían ocultar la deshonra, pues en ese momento se criticaba duramente a las madres solteras. Así que Ted creyó que sus abuelos eran sus verdaderos padres y que su madre era su hermana. El pequeño creció en un hogar disfuncional. Había muchísima violencia entre los aparentes padres, o sea, sus abuelos, y él sentía que había algo que se le ocultaba, pero no entendía qué. Un día, su hermana, que verdaderamente era su madre, Lois, estaba cansada del maltrato de sus padres, así que tomó al niño y se fue de su casa, pero no le dijo nunca la verdad de que ella era su mamá. Se casó con un hombre llamado John Bundy, que era cocinero de un hospital, y él fue el que le otorgó su apellido a Ted. Cuentan que Ted odiaba a quien sin saber era su padrastro. Ted era un niño muy inseguro. Se habla de que era narcisista, ególatra y que tenía problemas al hablar. Cuentan que el pequeño, a los años, más o menos a los 3 años, tomó todos los cuchillos de la cocina y los colocó alrededor de una tía suya mientras esta estaba dormida, y al despertar se asustó tanto y ella afirma que vio al niño muy divertido viéndola. Se hizo análisis y se descubrió que Ted presentaba un trastorno disocial, que era cruel, que mataba y mutilaba y descuartizaba a los animales desde pequeño. Cuando era un adolescente era muy violento, robaba y curiosamente se ganaba a los maestros, por lo cual terminó sus estudios de bachillerato e incluso llegó a entrar a la universidad. En la facultad conoció a quien fue su primera novia, Stephanie Brooks. Ella era una mujer muy guapa, a la que, curiosamente, parecerían todas sus víctimas. El problema fue que él se enamoró locamente y ella no lo tomó muy en serio. Lo terminó y Ted siguió enamorado de ella por años. Años más tarde, de una manera muy seductora, la reconquistó, para ahora él finalmente terminarla y sentir
que con más frialdad quería vengarse. Se fue a investigar su origen, a conocer más de sí, cuando descubrió que era su hermana, su verdadera madre. Y desde ese momento dicen que lo odió a la mujer y resolvió vengarse de todas las mujeres. Estudió, si no lo sabía, psicología en la Universidad de Seattle y en ese momento él adquirió una seguridad muy intensa y disminuyó su tartamudez, volviéndose extrañamente seguro y muy confiado. Llegó a interesarse por la política y estudió Derecho en la Universidad de Washington. Y lo más increíble, llegó a ser voluntario de un servicio de ayuda a mujeres sexualmente agredidas. No se sabe exactamente el número de mujeres que asesinó. Él llegó a confesar 30, pero aseguran que eran más de 100. Este asesino se dice que era muy, pero muy atractivo y carismático. En 1974, Ted entró en la habitación de una estudiante, la golpeó y la violó. Esta sobrevivió, pero quedó con daños cerebrales permanentes. Y es así como comenzó una cadena de asesinatos en serie. Su modo de operación era seguir a su víctima y secuestrarla para después estrangularlas y violarlas. Escogía mujeres jóvenes de pelo largo, características que la asemejaban a su madre y a su primera novia. Era adicto a la pornografía y al alcohol. Las pruebas que se le aplicaron mostraron inestabilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad, ausencia de empatía y al mismo tiempo lo describía como un hombre atractivo, simpático, inteligente, capaz de transmitir confianza y un experto manipulador. Él manifestaba mucha ira contra las mujeres por quienes se sentía abandonado. Fue finalmente ejecutado el 24 de enero de 1989 y ha sido uno de los asesinos en serie más nombrados de toda la historia. A pesar de sus crímenes, recibía cartas de amor y tenía club de fanáticos. Uno de los métodos para aplazar su muerte era que confesaba cómo había matado a alguien o detalles de dónde estaba sepultado su cadáver de cada uno de sus crímenes y con eso alargaba su sentencia. Este criminal confesó que sentía rabia hacia su madre por haberlo abandonado. ¿Sabes? Es fácil deshumanizar a los asesinos en serie. Y es muy duro entender qué pasaron y cómo se fueron complicando su vida. Te dejo toda esta información sobre la mesa para que si vas a ver algún documental o vas a ver la película o quieres comentar al respecto, pues lo hagas de una manera más analítica y buscando un aprendizaje. ¿Qué me puede decir toda esta información? ¿Cómo una persona aparentemente normal llega a desviarse del camino? Vemos a los asesinos como la parte más problemática de la sociedad. Pero ¿dónde se han formado estos? Un Lombroso, llamado el padre de la criminología, estudió la mente de los criminales en serie. Él estaba convencido de que se podía identificar a un asesino en serie, pero todo esto surge en el año de 1870. Estudios más recientes y más revolucionarios en este concepto han demostrado que hay un área del cerebro que controla los impulsos emocionales. Esta área es distinta a las personas que son asesinos en serie a quienes no lo son. Hay personas que con este daño en el cerebro son más propensos a la ira y al enfado. Pero te cuento más sobre este estudio. Sugieren que el abuso infantil puede causar daños al cerebro. Así como escuchas, el maltrato físico a temprana edad puede causar daño cerebral. Sin embargo, solo una pequeña fracción de aquellas personas que sufren una infancia violenta se convierten en asesinos. En el año de 1993, investigaciones revelaron una enzima llamado MAOA, que regula el control de los impulsos. Se descubrió que quien tiene baja de este gen está predispuesto a la violencia. A este gen se le conoce como el gen del guerrero. Lo más importante para mí es que la activación de este gen depende en gran parte
o que ocurre cuando en la infancia hay violencia. Escucha por favor esto. Si un niño o una niña tiene el gen y ha sido maltratado, tiene posibilidades de una vida criminal. Si tiene el gen pero fue tratado con amor, se hace una gran diferencia y logra destacar en otros ámbitos. Esa tendencia genética más el maltrato infantil es una combinación asesina. Quiero invitarte a que detectemos señales de alarma y que pongamos atención para desde nuestra familia hacer la diferencia. Muchas gracias por haber estado conmigo durante todo este video. Déjame tu comentario, para mí siempre son esenciales. Gracias, muchas gracias por ser parte de mi vida. Hasta pronto.